Medida de la cámara de combustión. Si la cámara de combustión tuviera una forma geométrica bien definida, tal como un paralelepípedo, una pirámide, un cono, una semiesfera, etc., el cálculo de esta cámara sería bien fácil, pues bastaría aplicar una fórmula geométrica correspondiente a la figura. Pero como quiera que no ocurre así, ni mucho menos, sino que las cámaras adoptan formas irregulares, de ahí la dificultad de medirlas por medio del cálculo y además la imprecisión de este en el caso de poder ser calculadas. La forma más usual y práctica de medir una cámara de combustión en el taller conlleva las siguientes operaciones. En primer lugar, hemos de hacernos con una probeta graduada de precisión, igual que las que usan los químicos. Os aconsejo que sea de cristal y no de las baratas, pues la medición debe hacerse con la máxima exactitud y las probetas de este tipo, que son de plástico, sufren dilataciones y distan mucho de medir con la perfección requerida para las medidas que nosotros hemos de tomar. También la escala graduada debe ser lo más precisa posible por medio de sus líneas de nivel, y la capacidad puede ser de unos 100 centímetros cúbicos para motores pequeños y medianos y de 100 a 200 centímetros cúbicos para motores grandes. Llenaremos la probeta hasta su medida máxima, con aceite del mismo tipo que usa el motor para el engrase, por ejemplo, y con esto ya tendremos preparada una parte. La otra consistirá en desmontar la culata del motor y colocarla, provista de válvulas completamente cerradas y su bujía roscada, sobre una mesa, cerciorándose de su buena horizontalidad con la ayuda de un simple nivel de burbuja de aire, y dejando ver en la parte superior las cámaras de combustión. Ahora ha llegado el momento de verter cuidadosamente parte del líquido de la probeta sobre la cámara, hasta que el nivel quede enrasado con lo que se supone que es la pieza de contacto con el bloque, es decir, lo que es justamente la cámara de combustión. Por medio de una regla plana se comprueba el nivel al que debe de llegar el aceite. Por supuesto, cuando el líquido alcanza este nivel, se deja de echar y se pasa a comprobar el aceite que falta en la probeta con respecto al que había inicialmente, de cuya resta saldrá el volumen del líquido vertido y consecuentemente el volumen de la cámara. Por ejemplo, la probeta había sido inicialmente llenada con 100 centímetros cúbicos de líquido. Después del vertido quedan 53,40 centímetros cúbicos de aceite. El volumen de la cámara será pues de 46,6 centímetros cúbicos. De esta forma conoceremos el volumen de la cámara de combustión. Ahora voy a decir cosas de mi experiencia personal. En primer lugar, no todas las cámaras del mismo motor tienen exactamente la misma medida. Ya sé que esto no debiera ser así, pero es así. Hay variaciones, por lo que si no queremos tener sorpresas, hemos de medir todas las cámaras y ver qué pasa. Segundo, no os fiéis de los famosos datos técnicos que os proporcionan las fábricas o incluso los manuales de taller del motor. Puede ocurrir, y de hecho ocurre, que dos motores iguales, quiero decir el mismo modelo de coche y de idéntica cilindrada, tengan diferencias en el volumen de las cámaras. No digáis nunca, sí, es un R18, ya sé que sus cámaras son de X centímetros cúbicos. No. Tercero, muy atentos a los émbolos. Por supuesto que deberéis fijaros y comprobar que su cabeza sea completamente plana, pues de no ser así tendréis que deducir de la cámara el espacio que el émbolo penetra en su interior cuando se produce, en el funcionamiento normal del motor, el punto muerto superior. Con algunos diseños no tendréis más remedio que hacer la medición por el orificio de la bujía. Y mira por dónde que bien, no tendréis ni siquiera que desmontar la culata para conocer el volumen de la cámara. Con la ayuda de un embudo podéis echar el aceite por el orificio de la bujía, teniendo en cuenta, claro está, que el émbolo se encuentre en su punto muerto superior exactamente y que se halle en el tiempo de compresión, es decir, con las dos válvulas cerradas. Esto podéis verlo fácilmente desde el exterior por la posición del eje de levas. La medición se efectúa de la misma manera que hemos visto anteriormente, es decir, por diferencia entre lo que había y lo que queda en la probeta. Después procede a sacar el aceite de la cámara con la ayuda de una pera de goma. Otra cosa, cuando se efectúa la medición de la cámara de combustión directamente en la culata, como hemos visto al principio, hay que tener en cuenta el grosor de la junta de la culata. Por ejemplo, los de Peugeot para sus modelos 505 aconsejan el uso de una placa de cristal con el orificio correspondiente a un cilindro para no cometer el error de perder 2 centímetros cúbicos, que pueden ser 5 o 6, quizá más, que no se controlarían de no tener en cuenta este importante detalle. Cálculos de las cámaras. Creo que ahora ha llegado el momento en que un poquito de números no nos van a ir mal para comprender exactamente lo que ocurre con las cámaras de combustión. Vayamos allá sin miedo. La fórmula que determina la cilindrada unitaria de un motor, o sea, la cilindrada unitaria de cada uno de sus cilindros aisladamente, es la siguiente. Como puede apreciarse, esta fórmula es sencillamente la fórmula geométrica del volumen del cilindro. Para conocer el volumen total de mezcla que puede entrar en el cilindro cada vez que se abre la válvula de admisión y se produce la carrera de este mismo nombre, hay que añadirle al resultado anterior el volumen de la cámara de combustión que podemos denominar V. De hecho, es una pretensión teórica, pues los motores atmosféricos nunca logran llenarse totalmente de gas a la presión de una atmósfera. Pero por el momento no liemos las cosas y movámonos dentro de la más estricta teoría. Veamos este cálculo prácticamente por medio de un ejemplo. Supongamos el motor del coche Citroën modelo BX con motor PSA de 4 cilindros y un diámetro de 83 milímetros por una carrera de 73 milímetros. Hemos medido su cámara de combustión y hemos visto que tiene un desplazamiento de 46,47 milímetros. ¿Cuál será su relación de compresión?
Apliquemos en primer lugar la fórmula de la cilindrada unitaria. La relación de compresión se rige ahora por la siguiente fórmula en la que interviene el volumen de la cámara de combustión, cuyo dato conocemos. Debemos partir siempre de la base de medir las cámaras de combustión del modo que hemos descrito hace poco. Ahora bien, también ocurre que podemos jugar con esta fórmula. Conociendo la cilindrada unitaria y la relación de compresión, conocer el volumen de la cámara. No os dejéis engañar por este truco fácil y seguid mi consejo: medir la cámara. De otro modo os podéis encontrar después con muy desagradables sorpresas y apurar la relación de compresión más allá de lo que estaba en vuestra voluntad hacer, o al revés. En todo caso, solamente a nivel teórico podéis utilizar este procedimiento. Con estas fórmulas a la vista ya podemos hacernos y respondernos todas las preguntas sobre volúmenes. Podremos preguntarnos cuál tendría que ser el volumen de la cámara de combustión del Citroën BX si en vez de tener una compresión de 9,51 tuviera una compresión de 10,51. Echamos mano de la fórmula que nos da el volumen de la cámara de combustión y que es la que acabamos de ver. Suponiendo que hubiéramos decidido llevar nuestro trucaje a esta elevada y comprometida relación de compresión, deberíamos proceder en la práctica de modo inverso a como lo hemos hecho para medir la cámara. Es decir, llenando nuestra probeta con sola y exactamente 41,60 centímetros cúbicos de aceite, y una vez desmontada la culata y con la total garantía de su horizontalidad por medio de un nivel, se derramará sobre la cámara el contenido de la probeta. Cuando el aceite se halle en reposo y quede perfectamente horizontal, quedará una distancia entre la culata y el nivel de aceite que, correctamente medida, representará la cantidad de material que la rectificadora tendría que quitar de la culata para conseguir cámaras con las relaciones de compresión de 10,51, como nosotros pretendíamos. Por favor, no cerréis el libro aquí y vayáis corriendo a rectificar la culata de vuestro motor. No hay que ser impacientes y hay que seguir leyendo, porque grandes males podría provocar en la mecánica que encerrara el libro aquí y comenzara a hacer experimentos. Todavía hay mucho que hablar de las culatas. Volvamos a las fórmulas que dábamos antes. Supongamos que ahora con el motor que nos ocupa queremos saber qué relación de compresión tendría si le ponemos una junta de culata más gruesa que aumentara en 4,33 el volumen de la cámara de combustión. Podría ser el caso de una junta 0,8 milímetros más gruesa que la habitual. Veamos la fórmula explicada anteriormente. Así pues, por el solo hecho de poner una junta más gruesa, habremos rebajado la relación de compresión a 8,77 a 1, cosa que, como ya veremos más adelante, podría sernos útil en el caso de querer o necesitar echar mano de la sobrealimentación para obtener mayor potencia de un motor. Es importante dominar con soltura estas fórmulas, pues gracias a ellas puede determinarse la variación de compresión que es apta para el trucaje de un motor determinado. Procedimientos para aumentar la compresión de un motor. 4 son los sistemas que podemos usar con éxito para aumentar la compresión de un motor: rebajar la culata, colocar émbolos más altos, levantar el bloque o rebajar el bloque. Veamos por separado cada una de estas operaciones. Rebajar la culata. El rebaje de la culata consiste sencillamente en quitarle material a la superficie de contacto con el bloque para hacer que de esta manera las cámaras de combustión disminuyan su volumen. Para esta operación de fresado de la culata deberá medirse cuidadosamente el rebaje que se pretende lograr, debiendo, para mayor seguridad, proceder finalmente a un trabajo de acabado por medio de una rectificadora para asegurar la perfecta horizontalidad de la superficie que entrará en contacto con el bloque a través de la junta. El rebaje de la culata es una operación que debe considerarse antes con suma atención, ya que este sistema no es siempre el más aconsejable para obtener aumentos de la compresión. En algunos casos no es ni siquiera posible. Hay que tener presente que las válvulas y también el propio émbolo deben dejar unos espacios mínimos de separación entre las partes fijas y las móviles, lo cual constituye la luz de estas piezas. En la culata y el bloque que presentamos a modo de ejemplo, se señala la luz mínima que en el caso de la válvula no puede ser menor que 0,5 milímetros. Y en el caso del émbolo es arriesgado dejar menos de 1 milímetro. Teniendo en cuenta estas características, hay otros factores que también pueden condicionarnos a la hora de decidir el rebaje de la culata. Por ejemplo, resulta muy aventurado rebajar una cámara en la que la bujía no ocupe el centro superior, en el caso de las cámaras semiesféricas, porque la proximidad del émbolo con respecto a la bujía podría ocasionar, en el caso de desgaste, la subida del aceite hacia la cámara proyectándolo sobre la citada bujía y provocando constantes fallas de funcionamiento por cortes en el suministro de la chispa. Como es de suponer, una culata rebajada ya no es aprovechable en caso de algún error. Si la relación de compresión resulta mayor de la que nosotros habíamos previsto, si las válvulas llegan a tocar el émbolo o se produce cualquier otra anomalía no prevista, la culata, que hoy en día no es una pieza precisamente barata, no servirá para otros usos. El rebaje, pues, de la culata es un trabajo comprometido. Por otra parte, en los motores modernos, que ya disponen de relaciones de compresión muy elevadas, que incluso pueden llegar a 9,5 a 1 o más, ya no es posible actuar en el sentido de aumentar esta relación de compresión. Está claro que últimamente el estudio de las cámaras de compresión ha merecido una consideración
concienzuda atención por parte de los técnicos y sabedores de que el rendimiento de un motor está en relación directa al aumento de compresión, se está llegando al límite en este sentido, incluso entre los motores de turismo. Una práctica muy corriente de muchos fabricantes actuales consiste en hacer motores básicamente iguales, pero dotados de diversas relaciones de compresión con el fin de utilizar diferentes tipos de gasolinas. El mecanismo obrará con mejor acierto comparando la culata del motor más apretado y obteniendo así por la sustitución de la culata la relación de compresión del motor de mayor rendimiento de la serie, aun cuando deba procederse al uso de gasolinas extras. Por supuesto, no se debe aumentar la relación de compresión del motor más apretado de la gama, para el cual el trucaje deberá orientarse por otros derroteros en base a una mejor carburación, mayor apertura de válvulas, mejor encendido, etc., tal como iremos viendo en próximos y sucesivos capítulos. Émbolos más altos. El hecho de rebajar la culata por medio de un rectificado no es tampoco el único sistema del que disponemos para conseguir aumentar la relación de compresión de un motor, como ya se ha dicho. También podemos acudir a cambiar los émbolos por otros ligeramente más altos. Este sistema requiere, no menos que el anterior, el cuidadoso estudio de la cámara de combustión para cerciorarse de que ninguna pieza móvil pueda tener una luz inferior a la que citábamos anteriormente. Además, este sistema tiene el inconveniente de que rebaja la cilindrada, ya que el émbolo en su punto muerto inferior queda más alto de lo que ocurre con los émbolos de serie, por lo que no siempre se puede considerar esta solución adecuada, ya que no representa un aumento de potencia tan grande como el caso anterior. Sin embargo, en según qué circunstancias o compensando la pérdida de cilindrada con el aumento del diámetro, este sistema puede tener su razón de ser. Por otra parte, este sistema requiere la fabricación de émbolos especiales que no todos los modelos poseen. Cuando una empresa se dedica a la fabricación de piezas para el trucaje o la preparación de competición en plan industrial, es hasta cierto punto posible poder disponer de ellos al hacerlos fabricar especialmente, pero el aficionado poco podrá hacer en este terreno, pues no es presumible que se encuentre con facilidad con cualquier tipo de émbolo para el trucaje que desee. Levantar el émbolo. También hay que considerar el procedimiento llamado levantar el émbolo. Como puede verse, consiste en levantar el émbolo de modo que la distancia entre el taladro u orificio del bulón y la superficie superior quede variada. Para ello se precisan encontrar en el mercado émbolos con las condiciones prescritas. Este tipo de trucaje adolece de los mismos defectos que el anterior en cuanto a que reduce también la cilindrada, pero es una posibilidad que no hay que olvidar frente a un proyecto de trucaje de un motor. Por otro lado, el sistema de levantar el émbolo, al igual que el sistema que hemos descrito anteriormente, tiene la ventaja de que el motor puede volver con facilidad a su relación de compresión de origen con solo cambiar los émbolos, aun cuando esto pueda significar un costo adicional importante al tener que hacer un nuevo rectificado para poner los émbolos de serie pero de sobremedida. Rebajar el bloque. Finalmente, hemos de considerar la otra oportunidad que nos queda para conseguir aumentos de compresión, y que consiste en rebajar el bloque de cilindros con cuyo resultado la culata se hundirá a una posición más baja con respecto al émbolo, y las cámaras quedarán reducidas en su volumen. Es evidente que este procedimiento es semejante al que hemos descrito con el nombre de elevar el émbolo, pero con la ventaja de que puede hacerse en cualquier motor sin necesidad de estar pendiente de los stocks que pueda tener nuestro proveedor de émbolos especiales. Con todo, hay motores en los que este procedimiento puede ocasionar importantes problemas de centraje posterior en los engranajes del eje o ejes de levas, aun cuando este rebaje del bloque tiene que ser mínimo, por supuesto. De todos modos, antes de elegir el procedimiento que vamos a utilizar para el aumento de la compresión, es necesario conocer muy bien el motor que intentamos trucar y estudiarlo muy a fondo, no sea que nos tengamos que arrepentir cuando no haya remedio, de haber sacado material de piezas que ya no pueden adaptarse de nuevo y tenga que ir todo al cajón de la chatarra. El procedimiento de rebajar el bloque suele dar muy buenos resultados si se combina con el trabajo de rebajar la culata, repartiendo la medida que hay que rebajar entre ambas piezas, aunque este sistema sea evidentemente más caro. Otras posibilidades de aumento de la compresión. Existen otros procedimientos que en cierto modo son ajenos a este capítulo, mediante los cuales se aumenta automáticamente la compresión. Tal es, por ejemplo, el caso de los aumentos de cilindrada. De acuerdo con las fórmulas que hemos dado antes, no cabe duda que si mantenemos el volumen de la cámara de combustión pero aumentamos el volumen del cilindro, tendremos una ganancia en la relación de compresión proporcional al aumento de volumen del cilindro. Pongamos el ejemplo del famoso motor Seat Vialvero de 1592 cm3, que posee una relación de compresión 8,98 a 1 y 4 cilindros, de un diámetro de 80 mm y una carrera de 79,20. Supongamos que nos hemos decidido aumentar su relación de compresión a solo 9,10 a 1. El problema queda circunscrito a la siguiente pregunta: ¿cuál tendrá que ser el volumen del cilindro de este motor que quiero que tenga una relación de compresión de 9,10 a 1 y que tiene una cámara de combustión de un volumen de 49,88 cm3? Para dar solución a este problema hemos de partir de la fórmula que ya conocéis correspondiente a la relación de compresión. Aplicando los números que ya conocemos del motor que nos sirve de ejemplo, tendremos que la cámara debería medir 404 cm3. No es un problema difícil, partiendo de estos datos, conocer qué diámetro debe tener el cilindro, puesto que en la cámara no debemos actuar en este supuesto aumento de cilindrada.
Partiendo de la fórmula geométrica del volumen del cilindro que ya dimos en pasadas páginas, podemos encontrar este dato. De este desarrollo se deduce que aumentando solamente 0,60 milímetros el diámetro del cilindro, que equivale a un rectificado a fondo dentro de las tolerancias sobre medida de este motor, tendremos automáticamente un aumento de la relación de compresión que pasa de 8,98 a 1 a 9,10 a 1. Por supuesto, mayores aumentos de cilindrada aumentarán más la relación de compresión del modo que el propio lector puede encontrar con la utilización de las fórmulas que le hemos proporcionado. Existen otros sistemas nada recomendables para aumentar la relación de compresión. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la famosa Copa Renault de promoción de pilotos, donde los coches no podían prácticamente ser modificados de forma importante, había quien utilizaba bujías de rosca larga sobre el motor diseñado para llevar bujías de rosca corta. Estas bujías, al penetrar de manera ciertamente profunda en el interior de las cámaras de combustión, significaban un aumento de compresión de cierta importancia al reducir el volumen de la cámara. Como ya podéis imaginar, el problema se presentaba cuando había que sacar la bujía, llevándose por delante los hilos de la rosca, y quedaban así unas culatas que daban pena. Era lógico, porque la bujía, al dilatarse con las altas temperaturas de la combustión, se deformaba, y luego se deslizaba pésimamente por la zona roscada. Yo nunca pude aconsejar a nadie que haga estas chapuzas, y no por el valor de una culata o el de acudir al famoso helicoil con el que se clavaba la nueva rosca, sino porque conceptualmente hacer estas barbaridades por parte de un mecánico me parecen el colmo de la irresponsabilidad. Dentro de este mundo picaresco y chapucero podría llenar un saco con anécdotas a cual más tosca e ignorante, pero vale la pena mencionarlas. Por último, también deciros que algo se gana en la compresión acudiendo a poner juntas más estrechas que las de origen, pero la diferencia es pequeña, vosotros mismos podéis calcularla. Las más finas pueden ser de hasta 0,7 milímetros, y hay que calcularlas pensando en que disminuirán su grosor al ser aprisionadas entre culata y bloque.